Hello everybody, welcome back to Hyperlingual. Today we're going to learn about the verb to be. Hola a todos, en esta nueva clase aprenderemos sobre el verb to be. Veremos los pronombres que utilizan cada una de sus conjugaciones, así como también las formas en las que lo podemos utilizar, ya sea en oraciones negativas, positivas o en preguntas. So now let's start. Verb to be. We can use the verb to be in affirmative, negative, and in question sentences. We can use the verb to be with all the pronouns, in singular and plural subjects. We have to put the verb to be according to the pronouns that we have. For example, in the case of I, we use am. With you, we use are. With he, she, and it, we use is. And with we, you, and they, we use are. Like I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. We can use the verb to be to talk about professions and nationalities. For example, I can say, I am a student, or you are a teacher, if I'm talking about professions. And if I'm talking about nationalities, I can say, I am Ecuadorian, you are Chinese. El verb to be es utilizado como uno de los verbos principales a la hora de hablar en inglés. El verbo to be significa ser o estar en español. Lo podemos utilizar tanto con oraciones afirmativas como negativas y de pregunta. Los usos del verb to be son bastante variados en el idioma. Lo podemos utilizar para hablar de profesiones, nacionalidades, nuestra descripción física, entre otros. Lo conjugamos de acuerdo al pronombre personal que tenemos. Por ejemplo, en pantalla pueden ver a I que trabaja con am. En el caso de you, trabaja con are. En el caso de he, she y de it, ellos trabajan con is. En el caso de we, you y they, los tres trabajan con are. Podemos hablar acerca de las profesiones, así como también de las nacionalidades, por ejemplo. Como en el caso de I am a student o you are a teacher. Yo soy un estudiante, tú eres un profesor. O I am Ecuadorian, you are Chinese. Soy ecuatoriano, tú eres chino. We can also use the verb to be to talk about places and age. For example, I am in the park, you are in the classroom, he is at the mall, I am 10 years old, you are 15 years old. Con el verb to be también puedo hablar acerca de lugares y también de la edad. Por ejemplo, I am in the park, estoy en el parque. You are in the classroom, estás en el salón. He is at the mall, él está en el centro comercial. O I am 10 years old, tengo 10 años. You are 15 years old, tú tienes 15 años. Here we have some examples. My name is John, I am Italian. Mi nombre es John, soy italiano. Hi, my name is Veronica, I am a teacher. Hola, mi nombre es Verónica, soy profesora. How old are you? I am 10 years old. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años. Mary is French and Leonard is German. Mary es francesa y Leonard es alemán. You are an engineer from Guayaquil. Tú eres un ingeniero de Guayaquil. I am 20 years old, and you? Tengo 20 años, ¿y tú? Sophie is in the classroom. Sophie está en el salón de clases. So we can use the verb to be in age, descriptions, physical and mental states. In age we can say, for example,
I am 24 years old. In descriptions, we can use it as she is tall, he is nice, it is fast. Physical and mental states, we can use it as they are crazy, you are sick. And we can also use it in family. She is my mom. Entre los usos comunes del verb to be están la edad, las descripciones, el estado físico o mental y también para hablar de la familia. Por ejemplo, I am 24 years old es tengo 24 años. In descriptions, she is tall, ella es alta. He is nice, él es bueno. It is fast, eso es rápido. En el caso de estados físicos y mentales podemos tener a they are crazy, ellos están locos. You are sick, estás enfermo. En caso de la familia podemos decir she is my mom, ella es mi mamá. We can also have contractions with the verb to be. Instead of saying I am, we can say I am. I am. Instead of saying you are, we say you're. You're. Instead of saying he is, we say his. His. Instead of saying she is, we say she's. She's. Instead of saying it is, we say it's. It's. Instead of saying we are, we say we're. We're. And instead of saying they are, we say they're. They're. Existen contracciones que podemos utilizar con el uso del verb to be. Siempre adherimos el verb to be al sujeto y nos quedan contracciones de la siguiente manera. I am se ve como I am. You are se ve como you're. He is en este caso es his. En el caso de she is se convierte en she's. El it is se convierte en it's. En we are se convierte en we're. Y en el caso de they are se convierte en they're. Verb to be structure for affirmative sentences. If we want to talk about the verb to be in affirmative sentences, we use the subject plus the verb to be plus the complement. For example, Mr. Black is the janitor, where Mr. Black is the subject, is the verb, and the janitor is the complement. Si queremos utilizar el verb to be, debemos estar conscientes de la estructura gramatical que se utiliza. Por ejemplo, en oraciones afirmativas se utiliza el subject seguido del verb to be más el complemento. Hay que tomar siempre en cuenta que el verb to be va acorde al sujeto que se encuentra en la oración. Por ejemplo, Mr. Black is the janitor. Tenemos a Mr. Black como el sujeto, a is como el verb to be, de acuerdo al sujeto que en este caso es Mr. Black, es decir, un he. Y tenemos como complemento a the janitor. The negative form. If we want to use the negative form in the verb to be, we use subject plus verb to be plus not plus complement. For example, Alison and I are not together. Alison and I are the subjects. Are not is verb to be plus not, and together is the complement. We can also say Alison and I aren't together. We can use a contraction in negative forms. For example, Alison and I are still the subject, and aren't is the conjugation of are with not. And we can use together still as a complement in the sentence. Para hablar del verb to be en forma negativa, la fórmula es la siguiente. Es sujeto más verb to be más not más complement. En el caso de las formas negativas también podemos hacer contracción, pero en este caso la hacemos directamente entre el verb to be y el not. Por ejemplo, Alison and I are not together, donde Alison and I son los sujetos,
are not son el verb to be más el not y together es el complement. En el caso de una contracción sería de la siguiente manera: Alison and I como subjects, aren't como la contracción entre el verb to be y el not, y together como el complement. Here we have some contractions so we can use in negative form. For example, for you are not, we use you aren't. You aren't. For she is not, we can use she isn't. Isn't. In the case of I am not, we don't use the verb to be and the not together. We still use the I with the am together instead. For example, I am not. En el caso de las contracciones tenemos las siguientes, que son aren't, isn't y I am not. Por ejemplo, you are not en una contracción se vería de la siguiente manera: you aren't. Para she's not sería she isn't. En el caso de I es el único sujeto en el que el verb to be no se complementa con el not, sino que se mantiene la contracción con el sujeto, como en el caso de I am, y se coloca el not seguido del I am. You can make a contraction in two ways. For example, she's not a good student. She isn't a good student. They are not the leaders. They aren't the leaders. Podemos hacer las contracciones de dos maneras. Por ejemplo, en el caso de she's not a good student, tenemos al sujeto con el verb to be, en donde hacemos la contracción entre estos dos. En el segundo ejemplo, she isn't a good student, es el verb to be el que se contrae, pero con la palabra not. En el caso de they are not leaders, tenemos a they are juntos, es decir, el sujeto más el verb to be. Pero en el caso de they aren't the leaders, tenemos al verb to be contraído con el not. Ambas situaciones representan lo mismo y significan lo mismo. Yes/no questions. If we want to know about the yes/no questions, we need to know first how is the structure of this kind of sentences. First we have the verb to be plus the subject plus the complement plus the quotation mark. For example, are you an actor? Yes, I am. No, I am not. Is she Carla? Yes, she is. No, she isn't. Los yes/no questions son oraciones en las que hacemos preguntas con el verb to be. En estos casos las respuestas suelen ser directas, sí o no. Para utilizar esta forma gramatical debemos saber primero la estructura. Por ejemplo, en el caso de yes/no questions tenemos de primer lugar al verb to be, luego tenemos al subject, después al complement seguido del quotation mark. A diferencia de las oraciones afirmativas y negativas, en el caso de las preguntas el verb to be va de primer lugar en vez de ser el sujeto. El sujeto es el segundo, seguido del complemento y del signo de interrogación. Por ejemplo, ¿Are you an actor? Podemos responder Yes, I am. No, I am not. En el segundo ejemplo, ¿Is she Carla? Podemos responder Yes, she is. No, she isn't. Thank you for watching this video. In the website you can find some exercise to practice. Thank you for watching Hyperclasses in Hyperlingual.